Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sean Randall Travers y utilizo el pronombre masculino él y soy director ejecutivo de Desarrollo Profesional Aprendizaje en materia de equidad, diversidad e inclusión. Antes de iniciar, hablemos de la logística de este taller en línea. Tenemos subtítulos cerrados en inglés. Simplemente da clic en Captions en el menú y selecciona Show Captions. También tenemos intérpretes de señas de inglés. Simplemente cambian la vista al lateral. También contamos con interpretación simultánea al español. Simplemente elige español en los controles. Se está ofreciendo interpretación simultánea en ambas direcciones, de inglés a español, español a inglés. Si no entendió lo que acabo de comentar en español, por favor utilice la función de interpretación. Para ello, desplácese a la parte inferior de la barra de la pantalla de Zoom, donde está su barra de controles, y de clic en el icono de interpretación, parece un globo terráqueo, y seleccione inglés como su idioma. Si nos acompaña a través de la aplicación móvil de Zoom, en celular, tableta, etcétera, presione los puntos suspensivos, luego interpretación, y luego elija su idioma, sea español o inglés. Antes de proseguir, quiero reconocer los terrenos indígenas sobre los que nos encontramos el día de hoy. La comunidad de la Universidad de California, San Diego, respeta enormemente los terrenos originarios y los pueblos originarios donde se encuentra nuestro plantel. La universidad se construyó sobre el territorio de la nación Kumeyaay. Hoy, el pueblo Kumeyaay continúa conservando su soberanía política y tradiciones culturales como integrantes esenciales de la comunidad de San Diego. Reconocemos sus enormes aportaciones a nuestra región y las agradecemos por su gestión responsable de estas tierras. Y agradezco a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy para este segundo evento en línea de nuestra serie Como Tritones Todos Pertenecemos. Tendremos varios durante el año. Después del taller de cómo dialogar a pesar de diferencias, tendremos otros centros en persona como antisemitismo e islamofobia, y los recursos los podrán encontrar en nuestro portal. Si quieren conocer más sobre cómo tritones todos pertenecemos y recursos relativos, visiten nuestro portal diversity.ucsd.edu/tritons-medio belong. También aparece en el chat en enlace o también pueden seguir el código QR en pantalla. La Universidad de California, San Diego tiene el compromiso de cultivar un sentido de pertenencia y de comprensión mutua. El rector Kosla lanzó esta serie de Como Todos Pertenecemos, reiterando este compromiso, y les invito a reproducir sus palabras después de que cierre este taller. Aparece ahora un enlace en la ventana de chat para que lo puedan reproducir posteriormente. Ahora doy la bienvenida a la doctora Becky Petit, la vicerrectora de la Dirección de Equidad, Diversidad e Inclusión. Ella se sumó en marzo de 2015 a la universidad, tiene más de 25 años de experiencia administrativa progresista en labor de equidad, diversidad e inclusión en toda la comunidad de educación superior. Fue vicepresidente de la Oficina de Diversidad en la Universidad Texas A&M antes de sumarse con nosotros, así como profesora adjunta en Desarrollo Humano y Profesional con un enfoque en diversidad en la educación superior, competencia cultural, desarrollo organizacional y docencia incluyente. La doctora Petit aporta visión y liderazgo en todo el plantel a través de el plan estratégico de equidad y excelencia, que se basa en 3 pilares: acceso y éxito, entorno y rendición de cuentas. Su liderazgo aborda 8 programas y recursos en el plantel universitario al servicio de nuestro cuerpo estudiantil. Bienvenida, vicerrectora Petit. Gracias, doctor Travers, y gracias a todos y todas ustedes que nos acompañan hoy para otra sesión de Como Tritones Todos Pertenecemos. Estamos sumamente agradecidos de que continúen participando y apoyando esta importante iniciativa al tratar de lograr comprensión y fortalecer la compasión durante estos momentos difíciles. Como escucharon que indicara el doctor Travers,
tuvimos la primera sesión la semana pasada enfocada en diálogo a pesar de diferencias durante momentos de conflicto. Como recordatorio, habrá oportunidades de sesiones presenciales en el plantel universitario para conocer más y poner en práctica las herramientas y habilidades de estas sesiones. De información de nuevo aparece en la ventana de chat. También se está grabando la sesión de hoy y se grabó el de la semana pasada y ya está en nuestro portal si gustan reproducirlo. El día de hoy entramos al siguiente importante tema en nuestra serie Como Tritones Todos Pertenecemos, libertad de expresión en momentos de conflicto, que habla de un derecho fundamental en Estados Unidos que es clave para cómo en la Universidad de California, San Diego, contribuimos a una mejor sociedad. Hoy escucharemos de un experto nacional en libertad de expresión respecto de qué significa jurídicamente y en planteles universitarios. La intención es que conozcan mejor su derecho a libertad de expresión, así como las responsabilidades que le acompañan y cómo podemos ejercer este derecho y a la vez cumplir con nuestros principios de comunidad. Ahora es un placer presentarles a nuestro ponente invitado, Emerson Sykes. Emerson es abogado en jefe de ACLU en su división de tecnología y donde se enfoca a protecciones de la primera enmienda constitucional en materia de libre expresión. También fue parte del podcast de ACLU y antes de ello fue asesor jurídico para África en el Centro Internacional para Derecho para Organizaciones de Base, donde brindó asistencia jurídica técnica a líderes de la sociedad civil, gobierno, alumnos y otros actores en toda África para mejorar el marco jurídico para proteger la libertad de asociación, asamblea y expresión de manera regional y nacional. En 2011, Emerson fue becario senior en políticas e integrante del Parlamento para un integrante del Parlamento en Ghana. De 2010 a 2013 fue subjurídico general en el Cabildo Municipal de Nueva York y aquí en la Universidad de California, San Diego. Emerson fue becario para el Centro Nacional de Libre Expresión y Participación Cívica y desarrolló un proyecto piloto en sesiones de aprendizaje práctico para activistas en el plantel universitario para que conocieran sobre situaciones que se pueden presentar frecuentemente en materia de libertad de expresión. Tiene un grado en Derecho y una maestría de la Universidad de Princeton. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas obtenido en la Universidad de Stanford. Bienvenido, Emerson. Muchísimas gracias, vicerrectora Petit. Es un placer estar con ustedes. Agradezco además a Sean Travers por su amable invitación y a todos y todas ustedes por participar en vivo, así como a quienes lo reproduzcan posteriormente. Es un enorme placer estar con ustedes. Ojalá pudiese acompañarles en San Diego. Mi última visita al plantel universitario previo a COVID fue precisamente a la Universidad de California, San Diego. Traigo orgullosamente mi PIN de Universidad de California, San Diego. Es un plantel muy cercano a mi corazón y es un placer estar de vuelta con ustedes, aunque sea de manera virtual. Hoy voy a hablar brevemente de algunas noticias recientes y un poco sobre un servidor de la ACLU, la primera enmienda constitucional y un caso importante que está pendiente en el sistema de tribunales federales de Estados Unidos y algunas cuestiones prácticas de qué hacer y qué no hacer en este sentido. Muy bien, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para compartirles noticias recientes. Hoy estoy aquí con ustedes, obviamente, porque estamos en un momento de conflicto. Hay conflictos violentos literalmente en diversas partes del mundo, así como conflictos de ideas, entre ellas en planteles universitarios de Estados Unidos, como no tengo que decírselo a ustedes. Vimos uno de los ejemplos más preocupantes de una respuesta anticonstitucional al activismo estudiantil en la Florida, donde el rector en Florida amenazó a eliminar el registro de capítulos locales de Alumnos por Justicia en Palestina, indicando que estaban vinculados a apoyar el terrorismo.
De inmediato lo identificamos como una gran amenaza a la libre expresión y en particular activismo estudiantil en el plantel universitario. Nosotros y otras organizaciones aliadas de inmediato presentamos una demanda al auspicio de libre expresión por amenazar, perdón, con estos, y nuestro caso fue desestimado, lo cual parece mala noticia, pero fue desestimado porque en Florida se dieron cuenta de lo que estaban haciendo era básicamente anticonstitucional y en ciertas formas básicamente dieron la indicación de que no procederían con este caso. La universidad dijo que no iban a cancelar el registro de estos grupos y el juez dijo que por lo pronto entonces no había una amenaza inminente de que estos grupos se les cancelara su registro. Sin embargo, el juez sí recalcó y reconoció que amenazas de funcionarios públicos hacia activistas estudiantiles tienen un efecto devastador, incluso si no decidió que prosiguiera nuestro caso. Y comparto el ejemplo simplemente para garantizarles de que estamos conscientes de lo que está ocurriendo en planteles universitarios, estamos reaccionando a ellos y que son complejos, incluso un triunfo a veces no lo parece. ¿Y qué significa un triunfo en esta situación en la que parece que todas las alternativas son malas? Y con eso vuelvo a algunas estrategias de cómo participar en este tipo de temas, pero antes les comparto mis antecedentes profesionales y cómo llegué a esta labor, porque creo tan apasionadamente en el poder del activismo estudiantil y en particular en planteles universitarios. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. De aquí soy. Yo crecí en un plantel no universitario, pero de una academia en Massachusetts, y no se parece mucho al plantel de la Universidad de California, San Diego, pero algo sobre los inmuebles y los patios y el hecho de que sea un espacio dedicado a emprendimientos intelectuales es algo muy arraigado en mí, algo con lo que crecí y algo en lo que he continuado trabajando durante toda mi trayectoria profesional. Siguiente, por favor. Otra experiencia que me formó y me moldeó en materia del activismo estudiantil fue y reconocer el poder del activismo estudiantil fue en torno de la lucha contra apartheid en Sudáfrica. Sé que es historia antigua hoy en día, pero era algo reciente para mí de niño. Y las imágenes de alumnos sumando miles, llenando las calles para exigir justicia, exigir libertad, exigir igualdad de protección bajo la ley, es algo que está muy arraigado en mi memoria. Y estas personas que aparecen en la diapositiva tuvieron éxito, revertieron el régimen de apartheid. Y esta dramática revolución modificó cómo operaba el Estado y se logró en gran parte gracias al activismo estudiantil. Y esta experiencia que me moldeó no exigió que nada más para convencerme de que el activismo estudiantil puede ser una fuerza potente para el cambio social. Siguiente, por favor. Ahora nos adelantamos unas décadas de esa fecha y aquí vemos una imagen de un grupo de activistas estudiantiles de África subsahariana en la Universidad de Pretoria, en su Centro para Derechos Humanos, AMBEN, con una barba un poco más larga y menos canas en ella al frente. Y comparto esta diapositiva porque creo que es un ejemplo de cómo el ciclo se cierra respecto del poder del activismo estudiantil. Las personas en esta imagen son alumnos de maestría de todo el continente africano que están participando en un programa en particular en el Centro para Derechos Humanos en la Universidad de Pretoria. La Universidad de Pretoria era estandarte del apartheid, era parte medular del régimen de apartheid, pero hoy en día es el lugar donde se capacitan los y las principales activistas en derechos humanos en África. Aquí se reúnen y aprenden durante un año, a veces dos, y luego vuelven a sus países de origen y hacen cosas formidables en derechos indígenas, derechos ambientales, derechos de la mujer, derechos para personas discapacitadas de la comunidad LGBTQ. Muchas formas en que la gente puede participar. Estas personas salen y hacen esta increíble labor en sus países y son muy bien conocidos y tienen una red tan estrecha que se les conoce como la mafia del centro por los derechos humanos.
Y comparto esta historia de nuevo para reiterar la forma en que estas potentes comunidades de activistas estudiantiles pueden tener un impacto dramático a nivel local, internacional y mundial. Y ahora nos volvemos a adelantar en mi labor a cuando entré a ACLU. Eh, Y pues, el activismo estudiantil y hablar de lo que hoy hago cotidianamente con ACLU para proteger y fomentar el activismo. Algunos tal vez sepan que la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, o ACLU, se fundó hace 150 años, una de las organizaciones más antiguas en su ramo. Tenemos afiliados en todos los 50 estados, de entre ellos 3 en California. Tenemos un afiliado en San Diego, uno en el sur de California y uno para el norte de California. Y esto nos brinda una singular estructura a nivel nacional. Y también tenemos una oficina central, y yo trabajo en la oficina central nacional, con sede en Nueva York. En la oficina nacional tenemos a distintos equipos, el equipo de comunicación, de recaudación de fondos, todo tipo de equipos, pero en el ramo jurídico nos subdividimos en áreas temáticas. Tenemos derechos de la mujer, justicia racial, derechos de migrantes, comunidad LGBTQ. Yo estoy en el proyecto de expresión, privacidad, donde hablamos de la enmienda primera y cuarta constitucional. En lo personal, yo atiendo la primera enmienda, el derecho de manifestarse, libertad de expresión en planteles universitarios y la encrucijada entre libre expresión y justicia racial. Y una de las formas que hacemos esta labor, como habrán escuchado, es que hemos llevado una serie de talleres para activistas estudiantiles en torno de libre expresión, algo desarrollado con el Centro Nacional de Libre Expresión y Participación Cívica de la Universidad de California, con proyecto piloto en la Universidad de California, San Diego, justo antes de COVID. Desde entonces lo hemos operado en varias escuelas, pero la idea básica detrás de este proyecto piloto fue acercarnos con activistas estudiantiles ausente una crisis para explicar los principios básicos en torno de la primera enmienda constitucional, libre expresión y temas que pueden surgir en planteles universitarios para que ustedes como líderes y activistas estudiantiles queden empoderados y empoderadas con las herramientas para poder analizar estas cuestiones cuando surjan inevitablemente. Siempre hay incidentes en planteles. Si no ha ocurrido en su plantel este semestre, probablemente ocurrirá, lamentablemente. ¿Y qué haremos? ¿Cómo responderemos en momentos de crisis? De eso se trata este proyecto. Y hablaré un poco de ello. Iniciemos, siguiente por favor, con la primera enmienda constitucional. Voy a darle lectura. El Congreso no promulgará leyes respecto del establecimiento de religión o prohibiendo el libre ejercicio de la misma o limitando la libertad de expresión o de la prensa o el derecho del pueblo a manifestarse de manera pacífica y presentar peticiones ante el gobierno para revertir agravios. Bien, esto es lo que dice. Ahora hablemos de cómo digerirlo. Lo primero que notarán es la primera palabra de la primera enmienda constitucional, que es Congreso. El Congreso no promulgará ley alguna. Esto es importante porque la primera enmienda constitucional es primordialmente, exclusivamente respecto de limitar el poder del gobierno. No dice que todo el pueblo, todo estadounidense goza de libertad de expresión o de fe. Dice que el Congreso no deberá promulgar una ley. Si lo comparan con documentos de derechos humanos internacionales que protegen estos derechos de libre expresión y religión, inician con todo el pueblo, toda la gente goza de libertad de expresión, libertad de fe, pero la primera enmienda constitucional no otorga derechos al pueblo directamente, limita el poder del gobierno para normar o regular la expresión de la gente. El Congreso no se refiere solo al Congreso Federal en Washington, D.C., sino a cualquier organismo gubernamental o de poder. Y todas las escuelas públicas y universidades son parte del gobierno
y deben cumplir con esta primera enmienda constitucional y no limitar la libertad de expresión de particulares. Ahora, hablemos de la poesía detrás de la primera enmienda constitucional, y es una idea que recibe de Burt Newburn, leyenda de ACLU y la Universidad de Nueva York, que habla de la primera enmienda y el razonamiento detrás de las 5 libertades, que es religión, expresión, prensa, de manifestación o de asamblea y la petición para revertir agravios. Y como decía el doctor Emerson, inicia con la libertad de religión y de expresión, las ideas que tienes en tu mente y en tu corazón. Y la idea es que la primera enmienda prohíbe al gobierno interferir en esos tan sagradas creencias y expresiones. El siguiente es proteger la libertad de expresión. Después de establecer ciertas creencias, a comunicarlas a tu alrededor. Y la primera enmienda dice que el gobierno no puede interferir en dicha comunicación de la prensa. Ahora estamos hablando de la difusión de estas ideas, no solo ante las personas a tu alrededor, sino captarlo y difundirlo a través de tiempo y espacio. Originalmente, cuando pensamos en la prensa, la Constitución tenía la prensa impresa en mente en el Congreso, pero hoy prensa incluye medios electrónicos en línea, así como los convencionales para difusión de información. Así que tienes una idea, ya la expresaste verbalmente, ahora la difundes y ahora dice que también tienes el derecho de reunión pacífica para mostrar solidaridad y crear energía detrás de una campaña para crear cambios en torno de una idea. Así que esta libertad de manifestación o de asamblea o de reunión es una extensión de esa libertad de expresión de religión, de expresión de la prensa. Y el último es llevarlo ante el gobierno y exigir cambios en la sociedad, de presentar peticiones ante el gobierno. Entonces, estas libertades van de una idea y van procesando en todo el trayecto hasta hacer una petición ante el gobierno. Así que va de idea a petición. Y con esto quiero hablarles de algunos de los principios de libre expresión en planteles universitarios en particular. Tenemos antecedentes. El primero de ellos es que hay una gran diferencia en la primera enmienda constitucional entre universidades públicas y particulares. Las públicas son entes gubernamentales que deben cumplir con la primera enmienda. Las particulares no. Dicho lo anterior, en el estado de California, las universidades particulares deben cumplir con la ley de Leonard, que básicamente aplica la primera enmienda constitucional a universidades particulares como Stanford, incluso fuera de California, incluso ausente algo como la ley de Leonard. Muchas universidades particulares adoptan sus propias políticas en materia de libertad de expresión que son al menos tan protectoras como la primera enmienda constitucional en sí. Así que aunque es cierto que la primera enmienda constitucional solo deben cumplirla yo tiene obligación de cumplir las universidades públicas, estos principios aplican también a universidades particulares a través de otros medios. Segundo, las reglas varían entre universidad y educación básica y media superior. En básica y media superior tenemos antecedentes jurídicos como el caso Tinker de 1969, que plasma que alumnos no pueden castigárseles por llevar bandas negras en los brazos en protesta de la guerra de Vietnam porque no era disruptivo al entorno escolar. Luego en 2021 tuvimos otro caso litigado por mis colegas en ACLU, conocido como Mahanoy, o el Best Cheer Case, que se trata de un alumno que había enviado un Snapchat con palabras uh, antisonantes, quejándose de la escuela, pero de ninguna manera amenazando el entorno escolar. Y este joven fue disciplinado por haber publicado este Snapchat en fin de semana fuera del plantel universitario en su tiempo libre. Y lo que dijo la Suprema Corte fue que no, las escuelas no pueden castigar
expresión realizada fuera del plantel universitario, ajena a horarios escolares y que no afecte a la comunidad escolar. Si hubiere bullying o amenazas en fines de semana ajenas al plantel universitario relacionadas directamente con el entorno escolar, entonces posiblemente podría intervenir la escuela. Pero en sus tiempos libres en fin de semana, fuera del plantel universitario, alumnos cuentan con sus derechos totalmente intactos de libertad de expresión. Así que el marco en educación básica y media superior es si se está generando una disrupción. En la universidad es distinto. Hay casos que se remontan décadas, como el de Suisi, que hablaba del hecho de que sin libertad académica y la protección de libre expresión en universidades y universidades técnicas, nuestra civilización se estagnaría y fallecería. Literalmente fue lo que dijo la Suprema Corte. Podemos entrar en más detalle posteriormente, pero hay una protección especial de libertad académica y libre expresión en planteles universitarios, más allá, mucho más allá de educación básica y media superior o en cualquier otro contexto, alguien podría argumentar. Porque alumnos universitarios tienen dificultades, por ende. Como saben, los planteles en donde ustedes viven, donde ustedes viven, perdón, estudian, se alimentan, donde tienen tal vez un empleo en el plantel universitario, donde socializan, pasan tiempo con sus amigos y todo en, en un contexto con protecciones particularmente sólidas en cuanto a libertad de expresión. Así que se obligan a confrontar ideas con las que difieren enormemente camino al desayuno, camino a la clase, de una forma que posiblemente no vean personas ajenas al plantel universitario, camino a su desayuno, a su trabajo. Así que quería reconocer estas diferencias. Hay motivo de tener tan sólidas protecciones a la libertad de expresión en universidades, pero sus implicaciones son difíciles para el cuerpo estudiantil universitario. Muy bien, aquí tengo algunas de las cuestiones frecuentes en cuanto a libertad de expresión en un plantel universitario y tal vez les parezcan familiares. En el aula, diferencias en aulas entre expresión de alumnos y docentes, entre dormitorios y vivienda universitaria, volantes, pizarrones de avisos. Cuando estuve en la Universidad de California, San Diego, había un muro de libertad de expresión y qué tan libre debe de ser el muro de libre expresión y cómo queremos manejar otros espacios públicos donde alguien pueda colocar letreros y creo que esos debates y conversaciones continúan. Manifestaciones y contramanifestaciones, ponentes invitados por clubes estudiantiles, otros ponentes que no son invitados, que rentan espacio en el plantel universitario. Y la cuestión de cómo responde la administración universitaria Sean y la vicerrectora Petit tienen una labor casi imposible tratando de apoyar al cuerpo estudiantil y los docentes en estos momentos difíciles en que mucha gente no coinciden los temas y lograr ese equilibrio es difícil para administradores y para ser francos, muchas veces las acciones dejan mucho que desear. Esa es otra de las dificultades. Y la última pregunta es respecto de cómo dividimos lo que dicen docentes en horas laborales y lo que dicen en horas inhábiles y qué implicaciones podrían tener en la comunidad universitaria en sí. Siguiente, por favor. Bien, perdón. Esta diapositiva contiene mucho texto, pero de lo que se trata, como mencionaba anteriormente, la Suprema Corte se ha expresado respecto de libertades universitarias en particular e indica el imponer una chamarra de fuerza a los líderes intelectuales de nuestras universidades y universidades técnicas pondría en peligro el futuro de nuestra nación. Necesitamos poder lograr una mayor comprensión. De lo contrario, nuestra civilización se estancaría y moriría. 10 años después, en nuestro país tiene un gran compromiso de resguardar la libertad académica, que es de valor trascendente para todos nosotros y no solo para los docentes. Esto fue en el contexto de la Guerra Fría y estableció un una alta norma en materia de protección de libertad de expresión en universidades. Lamentablemente, en la práctica no hemos visto este derecho a libertad académica muy bien plasmado por el tribunal. Yo le llamo la
doctrina del algodón de azúcar, porque parece muy sólida la retórica, pero cuando vemos que protege esta libertad académica se va disolviendo en la boca. Bien, ahora hablemos de cómo agregarle algo más sustantivo, libertad académica. Incluso hay cierta división en cuanto en representación de quién. Instituciones académicas tienen libertad ante otros entes gubernamentales, es decir, la universidad en sí cuenta con libertad para operar libre de indebida influencia política. Sin embargo, hay una pregunta abierta al respecto de si los docentes tienen esta misma libertad académica. Algunos tribunales han dicho que no, que solo la institución lo tiene y otros han dicho que por supuesto las personas también tienen esta libertad académica. Y una de las áreas en las que yo trabajo es tratar de lograr reconocimiento también para el cuerpo estudiantil en materia de libertad académica. Siguiente, por favor. Muy bien. Hablemos de la batalla principal hoy en día, en mi opinión, con ciertos sesgos respecto de libertad académica. Defender el derecho de manifestación es algo en lo que trabajo y trabajo también en libertad de expresión en planteles universitarios, como mencionaba, y tienen su intersección porque en 2020 el equipo de la primera enmienda constitucional dedicó todo nuestro tiempo para combatir, para defender a manifestantes en materia de justicia racial que enfrentaban cargos federales, violencia policial y otros que amenazaban su derecho a libre expresión y de reunión en pacífica, simplemente porque diferían de la situación de Estados Unidos. Muchas personas han hablado que ha sido básicamente un cálculo nacional en contra del racismo y ha habido un antirracismo después de que esto se ocultara por muchos años. Habíamos visto avances importantes para tener un programa de estudios más incluyente. Hay mucha labor aún por hacer, pero creo que es muy reconocido que se han logrado avances importantes en contar distintos tipos de historias como parte de la narración de nuestra historia en escuelas públicas, en vez de que todo sea desde la perspectiva blanca. Pero no a todos les gustó. El presidente Trump emitió la orden del Ejecutivo 13950 para el combate sobre estereotipos de raza y sexo. Pero no se trataba de combatir estereotipos de raza y sexo, sino que se basaba en 8 conceptos divisorios que no podrían obligarse con parte de la formación de empleados de gobierno, contratistas o receptores de fondos. Básicamente decía, no pueden enseñar estas ideas como parte de capacitaciones. Sí, se nos permite. Y tenían un listado de 8 conceptos divisorios al respecto. Algunos parecerían inocuos. Por ejemplo, puedo decir que una raza no es moralmente superior a otra. Nadie lo estaba instruyendo, así que prohibirlo en realidad no parece algo importante. Algunos de los otros conceptos divisorios carecían de sentido en absoluto. El cuarto, si podemos decir el cuarto, indicaba que se prohíbe enseñar que una persona no puede o no debe intentar tratar a otros de manera sin respecto de, de raza o sexo. Reitero, que nadie puede o debe intentarlo. Y esta logra un triple negativo, como dijo un juez. No tiene sentido. Algunos de estos conceptos simplemente carecen de sentido. Otros, sin embargo, de manera estratégica se dirigen a personas, a cosas que sí se están enseñando. Por ejemplo, el decir que no puede instruirse a alguien respecto de que hay personas que deben de recibir un tratamiento diferenciado para revertir males históricos o instruir para lograr metas de diversidad, equidad e inclusión. Este tipo de conceptos divisorios verdaderamente tienen un objetivo específico sobre ideas que sí se estaban instruyendo, enseñando y que eran bien recibidas por los alumnos. Así que la orden del Ejecutivo bajo Trump fue casi de inmediato
bloqueada por un tribunal federal que indicó que era difusa y que iba más allá de las facultades del gobierno porque norma actividades de contratistas, incluso cuando no utilizan fondos del gobierno. Si el gobierno otorga fondos, puede decir estos fondos solo pueden utilizarse para ciertas cosas, pero lo que Trump intentó hacer con su orden del Ejecutivo es, si aceptan cualquier tipo de fondo del gobierno, no pueden llevar a cabo estas capacitaciones, incluso en su tiempo libre, incluso cuando son financiadas por otros. Y eso fue lo que el tribunal dijo que no era permitido. Así que el tribunal lo bloqueó y el segundo día de administración Biden lo eliminó, así que esta orden del Ejecutivo ya no está en vigor. Pero estos 8 conceptos divisorios han vivido miles de vidas en leyes estatales, políticas locales y prohibiciones de libros a nivel distrito escolar local. Uno de los ejemplos más notables es la ley de Florida de tengamos a los woke. El gobernador Ron DeSantis dijo queremos un estado de Florida libre de gente woke. Siguiente, por favor. Lo notable de esta ley es que utilizaba estos 8, prohibía estos 8 conceptos divisorios, no solo en educación básica y media superior, sino también universidades y universidades técnicas públicas y empleadores. Nosotros y otras organizaciones nos alarmó que la idea de que la legislatura del estado de la Florida estaba tratando de dictar a universidades técnicas y universidades públicas qué ideas podían enseñar en sus salones de clase y nos pareció totalmente indebido para una legislatura estatal. La ley indica que los conceptos pueden dialogarse, pero debe de ser de manera objetiva y sin avalar uno u otro. Y para nosotros esto no tiene sentido en un entorno universitario. Algunos de sus docentes tal vez escribieron libros y que los ponen como asignatura y la idea de que puedan instruirlo de manera objetiva y sin aval no tiene sentido, sobre todo en un seminario de educación superior donde alguien está instruyendo sobre su propia investigación o su propia vida. Esta ley incluye ciertos programas de estudios obligatorios sobre historia negra, pero nos parece que lo incluyeron simplemente para que hubiera menos oposición a la ley. Bien, planteamos una demanda ante el Tribunal Federal original, era Purnell versus Florida Board of Governors, ahora es Purnell v. Lamb, y fue entablada principalmente por el profesor Leroy Purnell, profesor de Derecho y ex rector en una universidad históricamente negra en Florida, y el profesor Purnell es un profesor de teoría crítica en materia de raza. Esta es una frase general para personas que no les gustaba de la sociedad en general, muchas cosas que se describían como teoría crítica sobre raza, en realidad no lo son, pero en este caso lo que Florida está tratando de prohibir es que se instruya sobre teoría crítica en materia de raza en facultades de derecho, así que nuestros clientes, si podemos pasar a la siguiente, tenemos 8 querellantes, 7 docentes y un alumno, con 4 demandas entabladas. ACLU, ACLU de Florida, el Fondo de Defensa Jurídica de NAACP, así como libertad de expresión para profesores que ya no podrían instruir sobre ciertas ideas en sus aulas de clase, otra sobre el derecho de recibir información a nombre de alumnos. Presentamos una también en materia de imprecisión o ambigüedad y una de igualdad de protección, porque nos parece que hay un impacto discriminatorio en materia de raza de esta ley, a pesar de aparentar ser neutra. Siguiente, por favor. Orgullosamente les comparto que pudimos bloquear esta ley, ganamos nuestro amparo, así que esta ley, Stop Woke, no puede hacerse cumplir en universidades y universidades técnicas públicas en la Florida y estamos esperando una audiencia ante el 11º distrito porque el estado de Florida apeló y mientras está apelada sigue estando bloqueada la ley y se desahogará en junio de este año aproximadamente la apelación y les mantenemos informados. Antes de cerrar y abrir para preguntas y respuestas, quiero pasar a la siguiente diapositiva y cerrar
con algunas ideas prácticas de qué hacer y qué no hacer para hablar sobre libertad de expresión y la protección de la libertad de expresión, sobre todo en estos momentos difíciles. E inicio con algunas cosas que normalmente no hago cuando hablo de libertad de expresión y que no me parecen útiles, sobre todo en momentos de conflicto. La primera imagen es de los suscriptores de la Constitución con círculos rojos sobre los rostros de quienes son propietarios de esclavos o eran propietarios de esclavos. Como pueden ver casi todos, y uno de los puntos clave es que no debemos proteger la libertad de expresión simplemente porque lo dijeron los fundadores del país, basándonos en la visión divina y sabiduría de los fundadores del país. No es un buen punto de partida en la mayoría de los casos. De manera similar, argumentos de que los jóvenes hoy no valoran la libre expresión, esa idea de que en algún momento existió un consenso general acordado sobre qué significaba la libre expresión en planteles universitarios. Eso, en mi opinión, jamás existió, y el consenso que sí existirá entre un grupo demográfico muy estrecho. Y solo fue cuando más personas se les permitió ingresar al sector académico que comenzaron a presentarse estas querellas. Así que nunca hubo una era de oro de la libertad de expresión, y los alumnos hoy están tan involucrados y tan apasionados como siempre. Así que cualquier argumento que inicie con que los jóvenes hoy no están familiarizados con los principios constitucionales básicos es mal punto de partida. Y por último, la gente habla del mercado de las ideas. La cita en esta caricatura dice, ¿qué tan frescas son estas ideas? Y el mercado de las ideas se presenta en ocasiones como idea en fallos de la Suprema Corte. Admito también algunos de mis breves jurídicos, pero no creo en la sabiduría de mercados para crear justicia o equidad, ni tampoco considero que el mercado de las ideas inevitablemente, eventualmente llevará a verdad, justicia y equidad, porque el terreno no está parejo para empezar. Siguiente, por favor. Así es como yo decido describir la libertad de expresión y su importancia y las ideas a las que me aferro cuando alguien trata de poner en tela de juicio la libertad de expresión. Primero, me baso en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si partimos de una igualdad general entre seres humanos, el hecho de que todos y todas tenemos los mismos derechos simplemente por ser seres humanos, entonces, es un paso menos difícil decir que todos tenemos el derecho de conservar nuestras ideas y expresar nuestras ideas, incluso cuando a otros no les gustan nuestras ideas. Y todos tenemos ideas que no les gustan a algunas otras personas. Así que partir de este principio básico de igualdad humana general. El segundo punto es el antiautoritarianismo, eh, el combatir el poder. Si los alumnos estudiantiles tienen algo en común en sus distintas temáticas, es que tiene este impulso de combatir al poder, y es algo inherente en la primera enmienda constitucional. La primera enmienda constitucional se trata de limitar las facultades del gobierno para normar el discurso del pueblo, porque no confiamos en que el gobierno lo norme sin aplastar a quienes oponen a dicho gobierno. Así que esta desconfianza del poder inherente es clave respecto de por qué creemos en la primera enmienda constitucional y en la libre expresión. Y por último, si creemos en prácticas restauradoras en otros contextos, por ejemplo, somos abolicionistas de la prisión, y como el doctor Stevenson decía, la gente es mejor que su peor momento en la vida. Necesitamos el compromiso de explicar a nuestros hijos e hijas que hicieron mal en vez de solo castigarles. No queremos encarcelar a alguien para siempre por una única transgresión. Si creemos que el otorgar el perdón es posible, incluso cuando alguien dice algo ofensivo, también podemos tener en nuestros corazones la idea de que podrían cambiar. No es que excusemos o ignoremos cosas ofensivas, sino que si conservamos ese mismo nivel de compasión y de comprensión que tenemos para personas que han hecho cosas horrorosas, horrendas, violentas, entonces tal vez podamos tener esa misma compasión, esa misma paciencia
ante personas que dicen cosas que nos parecen deplorables, porque tan difícil como es imaginar que alguien pueda cambiar de opinión, entre comillas, en estos momentos y bajo estas circunstancias, todos y todas hemos cambiado de opinión respecto de temas difíciles. Y si no está dispuesto a admitirlo, por lo menos conoce a alguien más que ha cambiado su opinión sobre cosas difíciles. Así que tengamos presente que creemos en libertad de expresión en parte porque creemos en la capacidad de la gente para cambiar. Con eso cierro, aprecio enormemente su tiempo y energía y atención y le cedo la palabra a la vicerrectora Petit nuevamente. Muchas gracias, Emerson, por tan potente presentación. Gracias por ayudar a la comunidad de la Universidad de California, San Diego en estos esfuerzos. Si para quienes no están escuchando en este seminario en línea, quieren tener seguimiento en persona, podrán inscribirse para sesiones en pequeños grupos entre alumnos y docentes. El enlace para registrarse se incluirá en un correo de seguimiento a quienes se hayan registrado para este evento en fechas posteriores. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuestros siguientes eventos serán en abril, entre ellos una sesión sobre islamofobia y antisemitismo. Pueden visitar nuestro portal para mayores informes o pueden utilizar el código QR que ahora aparece en pantalla. Gracias por acompañarnos el día de hoy, demostrando su compromiso para aprender y crecer junto con nosotros para contribuir a un entorno universitario positivo. Espero nos acompañen en alguna sesión presencial en el trimestre de primavera. Que tengan un excelente resto de su día. Cuídense.